Hermanas, buenos días. A partir de este miércoles comenzamos un nuevo estudio bíblico que se titula Cristo en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver en 8 lecciones. Hoy tenemos nuestra primera lección titulada Tipologías personales. Hermanas, nuestro Dios ha hablado a la humanidad desde que Adán y Eva cayeron. Anunció a su Hijo Jesucristo de manera simbólica. Veámoslo de esta manera. ¿Recuerdan ustedes cuando en el mes de mayo teníamos todavía un clima soleado, con el cielo despejado, pero entró el mes de junio y sabíamos que ya habían entrado la temporada de lluvias? Lo supimos porque a lo lejos se formaban nubes más densas, oscuras. Luego vimos sentimos que el viento empezaba a soplar más fuerte, era un viento fresco, con olor a humedad, y así comenzó la temporada de lluvias. Digamos que así Dios poco a poco fue anunciando a su Hijo Jesucristo, primeramente a Israel, su pueblo, de manera que los judíos no tenían excusa para entender o para saber que el cumplimiento de los tiempos había llegado. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56 así. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. El Señor les estaba diciendo, ¿cómo es que ustedes pueden saber si va a haber buen clima o mal clima, pero no pueden entender las señales de estos tiempos, que hablaban del cumplimiento del Mesías? Y en Juan 5:39 el Señor le dice a los escribas y fariseos, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, que si en ese tiempo existía solamente el Antiguo Testamento, ya el Antiguo Testamento estaban hablando, dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de símbolos, pero también por medio de la profecía. Y el cumplimiento de la revelación total de Dios es por medio de Jesucristo, pues Hebreos 1, versículos 1 y 12, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Repito, Dios habló primeramente por simbolismos o tipos anunciando a nuestro Señor Jesucristo, pero después habló por medio de la profecía de una manera clara, porque el Señor reveló el linaje de nuestro Señor Jesucristo, que sería hijo de David. Reveló también el lugar de su nacimiento, su físico, dijo que no sería atractivo. Habló también de los milagros, de las señales y prodigios que haría el Hijo de Dios. Nos habló del mensaje de salvación que daría nuestro Señor Jesucristo, y también se profetizó acerca de su muerte y su resurrección. Entonces, todo daba testimonio de nuestro Señor Jesucristo, para que así como ellos podían ver las señales de los tiempos, del clima, si iba a haber buen o mal clima, también entendieran que todo esto se cumplía en nuestro Señor Jesucristo. Dios se revela a sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo. La revelación de la gracia salvífica de Dios principió en la historia de la humanidad y se completó en nuestro Señor Jesucristo. Por eso puede decirse que Cristo es el corazón del Antiguo Testamento, pero el alma del Nuevo Testamento. Ahora bien, ¿qué son los tipos? ¿Qué son los tipos en el Antiguo Testamento? Los tipos cristológicos son en un sentido comparables a las profecías. En un sentido bíblico de la palabra, un tipo es todo personaje, institución ritual
o acontecimiento histórico del Antiguo Testamento que, unido a su significado literal, representaba alguna otra realidad del Nuevo Testamento, o sea, testificaba de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo principalmente. Y vamos a ver a la primera persona o personaje del Antiguo Testamento que es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Y este es Adán, el hombre que creó Dios. El nombre de Adán viene de la palabra hebrea Adam, que significa hombre, pero también el término viene de una raíz que significa rojo o rojizo. Esta es la palabra Adón. De hecho, en el siglo I, dice Flavio Josefo que en la antigüedad era común la opinión de los rabinos que hacían derivar el nombre de Adán de la palabra rojo, ya que estaba relacionado con el color de la tierra. Y este nombre parece apuntar hacia la muerte redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, donde Él derramaría su sangre para redimir al género humano. Adán también es nuestro representante, pues Él, como primera cabeza física y representante de la humanidad, es figura de Jesucristo, mientras que nuestro Señor Jesucristo sería el postrer Adán. En la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 21, vemos que hay un contraste entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán fue cabeza de una raza caída, quien por su desobediencia produjo grandes males a la humanidad, ya que por él entró el pecado en el mundo. Y nosotros estábamos potencialmente en Adán cuando él cometió el pecado, ya que todas nuestras células genéticas proceden de Adán. Dice Hechos 17:26 que de una misma sangre hizo Dios a todos los seres humanos. En cambio, nuestro Señor Jesucristo es el postrer Adán, y Él también podía representarnos a todos, porque Él es la cabeza de una nueva humanidad, cuando el Verbo de Dios se encarnó, y por su obediencia y justicia ha producido grandes bendiciones a la raza humana. Cuando Cristo cumplió de modo perfecto la voluntad de Dios, lo hizo como representante nuestro, y con su muerte expiatoria y vicaria nos libró de la culpa del pecado cometido en Adán. En la frase, mediante la obediencia de un hombre, todos los demás serán constituidos justos. Romanos 5:19. Ahora, hay un paralelismo entre Adán y nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es este paralelismo? Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios. Fue creado para ser un compañero de Dios, pero ese compañerismo quedó interrumpido por causa del pecado, y Adán fue expulsado de la presencia de Dios. A él le fue dado el señorío sobre el mundo. Fue tentado por Satanás, por medio de la serpiente, y engañó a Eva y a Adán. Y en esa tentación Satanás apeló a 3 formas para tentarlos, que tienen que ver con el cuerpo, el alma y el espíritu. En cuanto al cuerpo, le presenta un fruto que era bueno para comer. Se veía delicioso, los deseos de la carne. Luego apela al alma, porque dice que era agradable a los ojos. Y finalmente al espíritu, porque era codiciable para alcanzar la sabiduría, o sea, la vanagloria, la soberbia de una vida independiente de Dios, porque les dijo, seréis como Dios. Mientras que nuestro Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es la exacta semejanza de la sustancia de Dios. Cristo fue siempre el compañero idóneo del Padre. Cristo, a Él le fue dado toda autoridad en el universo y sobre toda la creación. Todo está debajo de sus pies. Y a Él también el diablo le tentó personalmente, igualmente en cuanto al espíritu, el alma y el cuerpo.
El diablo apeló a esta misma fórmula, primero apelando al cuerpo, porque tuvo hambre, y le dijo que convirtiera las piedras en pan. Obtener lo que Dios no había provisto. Esto es, incitó a la falta de confianza en Dios. Apeló también al alma, porque le mostró los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré estos poderes temporales del mundo. Y finalmente apeló al espíritu, porque pidió adoración y también quiso tentarlo, diciéndole, tírate de aquí abajo del pináculo del templo, porque Dios mandará a sus ángeles para que te guarden y te sostengan en sus manos. Entonces, así como hay ciertos paralelismos entre Adán y Cristo, también hay claramente contrastes entre estos dos. Porque Adán murió por su pecado, y todos nosotros fuimos constituidos pecadores también. En Adán estuvimos sentenciados a muerte. En él también estábamos separados de la presencia de Dios. En Adán participamos de una naturaleza caída, pero en Cristo, Él murió por nuestros pecados. En Cristo somos constituidos justos. En Cristo somos hechos poseedores de vida eterna. Y en Cristo somos llevados a Dios. Nos ha acercado a Él. En Cristo participamos de una nueva naturaleza. Este es el primer personaje bíblico que es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver el segundo personaje que es tipo de nuestro Señor Jesús, que es Abel, el hombre cuyo culto Dios aprobó. El nombre Abel tiene una relación con el acadio Ablú, que es traducido como hijo, con el siriaco Abolo, que significa pastor. Pero en vista de que la vida de Abel fue breve, su nombre se le identifica con el hebreo Hebel, que quiere decir hálito, vapor o soplo, que nos habla de algo que es temporal o vano, algo que es efímero, que dura muy poco, aludiendo a su vida corta. Sin embargo, resulta importante advertir que Abel es también figura típica de nuestro Señor Jesucristo, porque procediendo su nombre de una raíz hebraica que significa exhalación, adquiere igualmente el sentido de lo que asiente, algo que se eleva, convirtiéndose por lo tanto en tipo del hombre espiritual. Y por otra parte, habla también de la sangre inocente derramada en su muerte. El sacrificio presentado por Abel es prueba de un carácter de obediencia a Dios. En el Nuevo Testamento, Abel es considerado como un mártir. En Mateo 23:35, es un héroe de la fe. En Hebreos 11:4, y también se nos habla de su justicia en 1 de Juan 3:12. Abel es, pues, el primer hombre en morir del género humano, pero también el primero en entrar a la gloria de Dios, justificado por fe. Ahora veremos el paralelismo que hay entre Abel y Cristo. Abel era pastor. Fue odiado por su hermano Caín. A él lo asesinaron por envidia, pero fue vengado por Dios. Abel ofreció un sacrificio decretado divinamente. Por la analogía de las Escrituras se puede deducir que ambos hermanos habían sido informados de la necesidad de un sacrificio cruento como expresión de una fe verdadera. Dios determinó el tiempo, en Génesis 4:3, porque literalmente dice, y fue después de esos días. Dios dijo, ¿cuándo? Parece ser que el Señor había designado ya un tiempo específico para traer las ofrendas cúlticas. Dios señaló el lugar, porque Génesis 4:4 dice que ellos trajeron su ofrenda, y Dios también indicó el modo. Hebreos 11:4 dice que tenía que ser una ofrenda con fe.
Abel ofreció un sacrificio sin defecto. Ofreció un sacrificio que fue acepto delante de Dios. Y la sangre de Abel clamó justicia a Dios sobre la tierra, porque el Señor es vengador de todos los crímenes, y más de este primer asesinato que implicaba una grave ofensa contra la imagen de Dios. Ahora vamos a ver el paralelismo con nuestro Señor Jesús. Cristo es el buen pastor. También nuestro Señor Jesucristo fue aborrecido por el mundo y despreciado por los suyos. Cristo fue entregado a la muerte también por envidia. Así como Caín tuvo envidia de Abel, nos dice Marcos 15, versículos 9 y 10. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Cristo fue vengado por el juicio de Dios. Marcos 13, versículo 1 y 2 dice: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Nuestro Señor Jesucristo fue un sacrificio decretado divinamente. Porque igual que el Génesis, Dios determinó el tiempo, determinó el lugar, tenía que ser en Jerusalén. Dice Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y también Dios indicó el modo. Tenía que ser en una cruz. Juan 12:32 dice: Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el versículo 33 dice: Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces tenemos que el sacrificio fue decretado desde la eternidad, predestinado por el Señor desde antes de la fundación del mundo. El lugar tenía que ser en Jerusalén y el modo, la cruz del Calvario. Cristo mismo también fue un sacrificio perfecto y fue un sacrificio acepto a Dios. Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19 dice: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y finalmente, la sangre de Cristo trajo perdón y salvación para todos los que se arrepintieren. No clamó por justicia, sino que trajo salvación. Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. El tercer personaje bíblico que es tipo de nuestro Señor Jesucristo es Noé, el hombre que Dios libró. El nombre Noé significa consolador o descanso. Así que, sobre la base de las palabras de Lamec en Génesis 5, versículos 28 y 29, el nombre de Noé significaba para él a la vez reposo y consolación en medio de una generación malvada. Veamos los paralelismos que hay entre Noé y nuestro Señor Jesucristo. El nombre Noé, como ya se ha dicho, significa descanso. Noé halló aceptación delante de Dios. Fue un hombre justo delante del Señor y entre sus contemporáneos. Noé, por tanto, no se contaminó del pecado de su época. Noé caminó con Dios y fue obediente al mandato del Señor. Noé fue salvo por gracia mediante la fe y fue justificado delante de Dios, como dice Hebreos 11:7. También fue librado del juicio que vino sobre el mundo. Noé fue advertido por Dios del castigo que vendría sobre el mundo de su tiempo. Fue instruido por Dios acerca de cómo podía escapar del diluvio.
fue señalado anticipadamente por Dios este personaje bíblico para salvar al mundo de su época. Noé almacenó los alimentos necesarios para el arca y fue protegido dentro de ella. Así que Noé vino a ser cabeza de un nuevo mundo, después del diluvio. Así, nuestro Señor Jesucristo invita a los hombres a ir a Él para darles descanso. Así como el nombre de Noé significa descanso, Cristo hace esta invitación. Pues Mateo 11:28 dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Cristo recibió por parte de Dios su aprobación. En Lucas 3:22 dice: «Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Cristo era el hombre justo por excelencia, y como tal, fue crucificado. Isaías 53:9 dice: «Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca». Cristo nació exento humanamente de todo pecado. Pues 1 de Juan 3:5 dice: «Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él». Así también Cristo caminó con Dios, como lo hizo Noé también nuestro Señor Jesús, desde su más tierna infancia, en su juventud, en su ministerio hasta su muerte. Lucas 6:12 dice: «En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, en constante comunión con su Padre». Cristo se caracterizó también por su obediencia. Juan 8:29 dice: «Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada». Cristo nos dice que somos salvos por gracia mediante la fe, así como por gracia Noé fue salvo, también nosotros. Y somos justificados delante de Dios de esta manera, y librados del juicio del Señor. Cristo advirtió al mundo del juicio venidero. Así como Noé advirtió a su generación del juicio de Dios, también nuestro Señor Jesús. Mateo 13, versículos 40 al 43 dice: «De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes». Nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo podemos escapar del juicio. Juan 5:24 dice: «De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida». Cristo fue designado desde la eternidad por Dios para salvar al mundo. Así como Noé fue designado por Dios para salvar a su familia, también Tito 1:2 dice: «En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos». Cristo es nuestro sustento, es el alimento del alma. Así como Noé tuvo el alimento para darle a todos los sobrevivientes del diluvio cada día su porción en el arca, así nuestro Señor Jesús. En Juan 6:35 dice: «Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». Nuestro Señor Jesús también preserva a los suyos. 1 de Corintios 10:13: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar». Y Cristo ha venido a ser cabeza de toda la creación. Efesios 1:20 al 23 dice: «La cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Después, el siguiente personaje bíblico que es tipo de nuestro Señor Jesús es Melquisedec, el hombre sin linaje. Su nombre significa Rey de Justicia y también Rey de Salem. Su aparición en la Biblia es de lo más misteriosa, hermanas. Aparece en el momento exacto. Vamos a compararlo de esta manera. Imaginen ustedes que están nadando en una alberca. Están solas. Y de repente les da un calambre en la pierna y no pueden flotar y comienzan a hundirse. Y en ese preciso momento, cuando parecía que ustedes se iban a ahogar, de repente sale un salvavidas que las saca de la alberca. Después de eso se va y ya no vuelven a saber nada de él. Y ustedes se preguntan, ¿de dónde vino? ¿De dónde salió? ¿A dónde se fue? Y no saben ni su familia, pasan los años y no saben si sigue vivo o ya se murió. Pero ese momento apareció exactamente para salvarlas. Es decir, apareció para ser de bendición en su vida. Digamos que así fue la aparición de Melquisedec en el Génesis. Viene Abraham de vencer a una confederación de reyes de Oriente y en ese momento aparece Melquisedec para bendecir a Abraham y para ofrecerle pan y vino. Entonces Abraham le da los diezmos de todo lo que tiene. Y después de este encuentro parece ser que ni Abraham ni sus descendientes volvieron a saber nada de Melquisedec. Nada, así como el salvavidas no supieron ni cuál era su linaje, ni quiénes eran sus familiares, ni cuándo nació, ni cuándo murió Melquisedec. Solo se sabe que apareció para bendecir a Abraham y que era sumo sacerdote del Dios Altísimo y rey de lo que ahora es Jerusalén. Apareció y desapareció. Entonces, así podemos decir de la misma manera de nuestro Señor Jesucristo que es sin principio ni fin de días, porque Él es Dios eterno y porque apareció en el cumplimiento de los tiempos para salvarnos, para bendecirnos con nuestra adopción como hijos de Dios, nuestra regeneración, el perdón de nuestros pecados, nuestra salvación. Por eso es que Melquisedec es tipo de nuestro Señor Jesucristo. El patriarca entrega entonces a Melquisedec el diezmo del botín, todo lo que él poseía. Ahora veremos cuáles son los paralelismos entre Melquisedec y Cristo, pero lo vamos a clasificar de acuerdo a los 3 textos bíblicos donde aparece este personaje. Génesis 14, Salmo 110 y la epístola a los Hebreos. Entonces, vamos a ver primeramente que en Génesis 14 se nos habla de Melquisedec, pero desde un aspecto histórico. Melquisedec es un personaje notable y singular, pues exceptuando a quien él prefigura, o sea, nuestro Señor Jesús, no hay otro en toda la Biblia que haya sido rey y sumo sacerdote de Dios al mismo tiempo. En él se unieron 2 dignidades, rey de Salem y sumo sacerdote de Dios. Solo hay uno que posee esto, nuestro Señor Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, y nuestro sumo sacerdote. Y el hecho de que Abraham recibiera la bendición de este sumo sacerdote de Dios y que él le ofreciera los diezmos, indica la superioridad del sacerdocio de Melquisedec sobre el patriarca y sobre el sacerdocio de Leví, es decir, el de la ley, el de Israel. Ahora, si vemos a este personaje Melquisedec en el Salmo 110, que es el segundo texto de la Biblia donde se le menciona, aquí lo podemos ver desde un aspecto profético, ya que el Salmo 110
tiene como tema principal el Señor de David, nuestro Señor Jesucristo. Y en este salmo es presentado como aquel a quien el mismo Dios le dirige la palabra diciéndole: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego habla de poder y dominio para el Mesías, y en medio de estas promesas de soberanía y de conquista, en el versículo 4 dice: juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sabemos que todo esto no ocurrió cuando Cristo se encarnó. No se cumplió lo que fue predicho en el Salmo 110, porque en lugar de aclamarle y reconocerle los judíos como el Mesías, lo crucificaron. Y cuando él fue crucificado por orden de Poncio Pilatos, en un título arriba de su cruz decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Palabras que los principales sacerdotes pidieron fueran modificadas, pero se les negó. No se cumplió en ese tiempo. Sin embargo, en el tiempo señalado por el Padre, aparecerá por segunda ocasión nuestro Señor Jesucristo, y esta vez como Rey de Reyes y Señor de Señores, con poder y con gloria, para vencer a sus enemigos. Y así, de esta manera, se cumpla lo que dice el Salmo 110. Y el tercer texto bíblico donde aparece el nombre Melquisedec es en la epístola a los Hebreos. Este es el aspecto doctrinal. Este aspecto doctrinal primeramente nos habla de su ofrenda. Todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, dice Hebreos 5:1. Y puesto que un sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, en este mismo carácter era necesario que Cristo también tuviera algo que ofrecer. Hebreos 8:3. Y es así que Él lo hizo al ofrecerse a sí mismo sin mancha delante del Señor. Hebreos 9:14. De esta manera, Jesús, nuestro sumo sacerdote, fue al mismo tiempo altar, sacrificio y sacerdote, quitando de en medio el pecado por el sacrificio de sí mismo. Esta es su ofrenda. Pero también tenemos la necesidad de un sacerdocio perpetuo. Aarón murió y su hijo Eleazar ocupó su lugar. Y el sacerdocio arónico continuaría por sus descendientes que tomaban las vestiduras de los padres al morir estos. Pero con todo, morían y no podían continuar ofreciendo los sacrificios por los pecados. De ahí pues era necesario un sacerdocio y un sacrificio que no fuera transitorio como los de la orden de Aarón, temporales, sino uno según el orden de Melquisedec que fuera eternamente y para siempre. No solo el sacerdote, sino también el sacrificio, perpetuo y eterno. Y así se entiende ahora por qué debía levantarse un sumo sacerdote que no tuviera ni principios ni fin de vida, que fuera desde el siglo y hasta el siglo, un sumo sacerdote eterno y un único sacrificio eterno. Y el tercer aspecto de este sumo sacerdocio es su intercesión. Al igual que Melquisedec se interpuso entre Abraham y el rey de Sodoma, que es figura del mundo, y lo confortó con pan y vino, así nuestro Señor Jesucristo intercede ante Dios por nosotros. Nos separa del mundo por su Espíritu Santo y con la eficacia de una virtud sustentadora nos alimenta diariamente. Él es el pan de vida. El pan y el vino que Melquisedec ofreció a Abraham en refrigerio nos habla también a la cena del Señor, que conmemora el sacrificio ya consumado en la cruz del Calvario. Este es nuestro cuarto y último personaje que hemos visto en esta primera lección, hermanas. Que el Señor les bendiga.